Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, qué dicha. Bueno, bienvenidos a Familia BCP. Bienvenida a Pau, Checho y Vale, Doña Ale, Doña Heidi, que también es un gusto tenerlos por acá. Qué privilegio, qué honor. Esto es Familia BCP, Familia Vida con Propósito. Nos reunimos todos los sábados. Checho, todos los sábados, no se lo olvide. Usted. Más que viene su cumpleaños ahora, seguro se desaparece. Ya está sapeado. Bueno, familia, qué gusto de verdad poder estar acá y enseñar, predicar. Estamos estudiando Hechos, seguimos con la serie de Hechos, en donde estamos ya en el capítulo 11 y hoy cerramos una parte de este capítulo y estamos en el capítulo 11, versículo 19 al versículo 30. ¿Ok? Hemos estado estudiando de todo un poco, pero hemos estado viendo la expansión del Evangelio, cómo el Evangelio está llegando a cada vez más lugares. Y la semana pasada hablamos de la visita de Pedro a la casa de Cornelio, en donde Pedro pudo experimentar la conversión y el recibimiento del Espíritu Santo de un gentil, algo que para Pedro era inconcebible. Y ahora él se da cuenta, por medio de una visión de parte del Señor, que tanto gentiles como judíos pueden estar unidos ahora en Cristo, ¿verdad? Entonces se rompe esta barrera y eso era el capítulo 10. Capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18, se lo voy a dejar de tarea, no lo vamos a estudiar acá. ¿Por qué? Porque básicamente es que Pedro regresa a la iglesia en Jerusalén y los miembros de la iglesia en Jerusalén le dicen: ¿cómo es eso que usted anda en casa de gentiles? Cuéntenos qué fue lo que pasó, porque usted andaba en casa de gentiles. Entonces Pedro vuelve a repetir prácticamente todo lo que venía en los últimos versículos del capítulo 10, contando que tuvo una visión, que le apareció el lienzo con los animales, entonces que llegaron 3 hombres a buscarlo, que se fue a la casa de Cornelio, que Cornelio, él le predicó el evangelio y que entonces Cornelio recibió el Espíritu Santo. Él vuelve a contar todo y lo cuenta prácticamente literal, no hay más detalles más allá de este celo de la iglesia aún de decir: ¿cómo es que usted andaba todavía en casa de gentiles? ¿Verdad? Todavía existía eso. Es como lo único diferente que nos encontramos en eso. Pero al final, cuando Pedro les explica todo esto, ellos se regocijaron y confiaron en que era una obra del Señor lo que estaba pasando, y celebraron que ahora gentiles también eran parte de las buenas noticias del Evangelio en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que pasa. Le dejo de tarea para que usted pueda estudiarlo a profundidad y ver que de verdad eso es lo que hay. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que pasa después, ¿ok? O en hechos que nos muestra Lucas después. Y está en el versículo 19 al versículo 30 del capítulo 11. Y este mensaje le he llamado iglesias de iglesias, ¿verdad? Hay iglesias de iglesias. Hay diferentes tipos de iglesias, diferentes estilos. Iglesias donde yo no podría predicar como ando vestido. Iglesias donde yo no podría predicar con esta barba. Iglesias donde no podría predicar si no tuviera barba, ¿verdad? Iglesias donde hay música, iglesias donde no hay música, iglesias muy grandes, iglesias muy pequeñas, iglesias con una tradición o una liturgia que es como el estilo más parecido a una iglesia católica, otras iglesias totalmente diferentes que a veces parecen un concierto no cristiano, ¿verdad? Hay iglesias de iglesias. Y en ese montón de iglesias, las personas vivimos muchas experiencias. En algunas iglesias, experiencias muy bonitas, y en algunas otras iglesias, experiencias muy feas. Hay iglesias de iglesias. Iglesias que uno ve, llega y desde que llega se siente como en casa. Y otras iglesias donde uno tal vez llega y desde que llega dice: ¿dónde estoy metido? Mejor salgo corriendo, ¿verdad? Iglesias donde se predica la palabra, y otras iglesias donde a veces no se predica cualquier otra cosa y hay un versiculillo por ahí, ¿verdad? Entonces hay iglesias de iglesias. Y el mensaje de hoy no se trata de hablar mal de las iglesias, sino se trata de entender que hay diferentes tipos de iglesias, pero la Biblia nos muestra en este capítulo una iglesia en particular que hace las cosas muy bien, que hace las cosas de manera muy bonita
y que nosotros como iglesia tenemos que anhelar caminar como esta iglesia. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Voy a leer todo el pasaje y después vamos a ir viendo versículo a versículo. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Acompáñenme a orar y vamos a ver cada uno de los principios o versículos que tenemos por acá. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta noche, porque estamos aquí reunidos. Señor, te quiero pedir, por favor, que nos hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra, de tu mensaje, que esto llegue a nuestros corazones, que podamos ser transformados de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu forma de pensar, a tu forma de ver las cosas. Señor, cambia nuestros pensamientos por los tuyos, que podamos caminar como iglesia de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que seas vos el que hoy dirija este tiempo y no yo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ir viendo algunas partes, y lo primero que me encuentro, y yo le he llamado así, son como los problemas humanos o los problemas comunes y corrientes y el evangelio. ¿Qué relación tienen o qué pasa cuando hay problemas humanos y qué pasa con el evangelio? Vean lo que dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Ok? Eso es lo primero que nos dice. Y aquí nos lleva, prácticamente nos devuelven al capítulo 6, en donde Esteban había muerto y había una persecución muy seria, y a partir de la muerte de Esteban mucha gente huyó a otros lugares porque no se podían quedar ahí porque la persecución estaba siendo muy intensa. Entonces, aquí hago un paréntesis y hay que recordar que este perseguidor era el mismo Saulo, ¿verdad? Del que se habla más adelante. Dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Aquí está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Lucas nos había comentado eso, capítulo 8, versículo 1, y luego hace un paréntesis Lucas para hablarnos de la vida de Saulo, de lo que pasó con Saulo y en su camino a Damasco, y para contarnos lo que pasó con Pedro y Cornelio. Pero ahora vuelve a retomar con aquellas personas que habían sido perseguidas. Entonces dice: aquellos que fueron perseguidos a las regiones o esparcidos por la persecución a las regiones de Judea, Samaria, empezaron a moverse
hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía. Si uno ve un mapa de esos tiempos, está Jerusalén aquí y hacia arriba van todas estas ciudades. Hacia arriba va Fenicia, luego de hecho ahí está Cesarea, donde estaba Cornelio, y más arriba nos topamos Antioquía y después nos vamos a topar a mano izquierda, viendo en el mapa, una isla llamada Chipre. Una isla llamada Chipre. Ciudades que hasta el día de hoy existen con otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Fenicia es Líbano, y Antioquía es la capital de lo que hoy sería Siria, ¿verdad? Entonces esas son, para que uno se ubique geográficamente más o menos qué estaba pasando. De hecho, Antioquía está a 500 kilómetros de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, estos hombres y mujeres perseguidos probablemente habían caminado, o tal vez algunos habían andado en carreta o en burro, pero la gran mayoría caminando, huyendo, ¿verdad? Esos 500 kilómetros para encontrar un lugar en donde no fueran perseguidos y poder seguir haciendo lo que querían hacer o lo que habían sido llamados a hacer. Y continúo con eso. Vea que dice, no hablando la palabra a nadie, y ahí cuando dice la palabra se refiere al evangelio. No es que no hablaban con nadie, sino que no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces había un grupo de personas que iba hacia allá y seguían en su misión de predicar el evangelio, pero solo lo estaban haciendo con los judíos. Ahora versículo 20 dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta aquí que habían hombres y mujeres que estaban empezando a predicar a los gentiles, y que no era como que tenían una autorización, porque no, ellos no tenían una autorización. Recuerden que hay esta división entre judíos y gentiles que ya no existe, de acuerdo al capítulo 10 que vimos, pero que todavía no era de conocimiento de todos. No era como que había Facebook o Instagram y todo el mundo tenía, y Pedro subió, listo, pueden predicar el evangelio a todos. No, eso no pasó. O sea, había un tiempo que esperar para que esto empezara a darse en todas las regiones. No era inmediato que Pedro dijo, ya se puede predicarlos, ya Dios me mostró que los gentiles, personas que no son judíos, pueden tener a Jesús en su corazón, reciben el Espíritu Santo y son parte de esta familia de la vida cristiana. Y eso va a tomar un tiempo en que todos lo vayan conociendo. Pero estos cristianos animados predicaban el evangelio a los griegos. Por donde iban, predicaban el evangelio a los griegos. La pasión de estos nuevos creyentes era tal que no les importaba quién tuviera en el frente ni dónde estuvieran, ellos les predicaban a Jesús. No me importa si tal vez otros dicen que usted no lo va a recibir, o no me importa si... Ahí, esto es culpa de Mariana, ella va y corta los cables, no le gustan las luces. Tal vez podemos encender esta, si nos ayudan aquí. Ok, entonces, la pasión de estos nuevos creyentes, ¿verdad? Por predicar, y también el buen corazón que tienen ellos, porque la realidad es que muchos judíos decían, yo tengo un mensaje maravilloso, el de Cristo, pero yo no se lo voy a predicar a alguien que no es judío. Ellos tienen un buen corazón que entiende que es importante que todas las personas escuchen de Jesucristo sin importar su trasfondo cultural o su trasfondo étnico. No les importa y ellos predican el evangelio. Y lo otro que me gusta mucho de estas personas es la confianza que tienen en el poder de Cristo, como para decir, si a mí este Cristo ha hecho lo que ha hecho conmigo, yo creo que tiene poder para hacerlo con un griego, con alguien de Chipre, con alguien de Fenicia. No importa que tal vez a mí me enseñaron que era solo para judíos, pero yo creo en el poder de Jesús, ¿verdad? Entonces es muy bonito ver esto en los primeros cristianos, en la primera iglesia, cómo la persecución no fue un motivo para quedarse encerrado, ni fue un motivo para callarse, sino como este problema que ellos estaban viviendo a nivel terrenal estaba teniendo un impacto positivo a nivel espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender.
que las situaciones de vida no son solamente situaciones terrenales. Siempre hay una posibilidad de mostrar o de ver lo que Dios está haciendo, a veces detrás de escenas, en medio de las circunstancias que nosotros atravesamos. Cuando hay una situación económica, cuando hay una situación familiar, cuando hay una situación matrimonial, cuando hay una situación con sus hijos, cuando hay una situación laboral, siempre hay una posibilidad de ver qué es lo que Dios está haciendo detrás de esto, qué es lo que Dios está moviendo, cómo Dios está enseñándonos en medio de esto. Y vemos el respaldo del Señor, porque ven que dice que el Señor, la mano del Señor estaba con ellos y gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Entonces vemos que hay un respaldo en su predicación. Su predicación está respaldada por Dios y gran número de personas se convirtió al Señor. Muchas personas ahora de diferentes provincias, sin que sean ni siquiera los apóstoles los que andan enseñando. Son los discípulos que habían sido enseñados en Jerusalén, los que ahora andan predicando, y estas personas se convierten, creen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por sus pecados, y que aunque no vieron a Jesús, probablemente, aunque eran griegos, creen que Jesús murió por sus pecados y ahora son parte de la gran familia, ¿verdad? Vemos acá, y es como, esto es importante, o son los dos puntos claves que yo quiero ver acá. Es como la persecución, aunque es muy difícil, aunque es muy complicada, aunque uno no se la desea a ninguna iglesia en ninguna parte del mundo, es usada por Dios para expandir el evangelio más allá de los judíos. Y en muchas ocasiones el evangelio ha llegado a muchas partes del mundo por medio de la persecución. Personas perseguidas en diferentes latitudes que tienen que ubicarse en otros lugares, y en esos lugares predican el evangelio. Y eso es lo que vemos acá. Y lo otro muy bonito que vemos es que este lugar, esta ciudad, Antioquía, que de hecho era la tercera ciudad más importante de la época, se convierte en un centro clave, en un punto especial y esencial para que los gentiles pudieran recibir el mensaje. Esto es una ciudad bastante importante, y después de Roma y Alejandría era la ciudad donde más personas pasaban por ahí, más personas visitaban, más turismo había, más comercio había. O sea, había una gran cantidad de personas que pasaban constantemente por esta ciudad. Y yo me imagino a todos estos cristianos diciendo: al que pase por aquí le predicamos. No importa si lo vemos solo hoy, mañana ya se va para otra ciudad, al que pase por aquí le enseñamos y le predicamos de Cristo. Entonces fue muy estratégico para la iglesia, fue muy estratégico para los discípulos. Y aquí hay que entender eso: Dios puede usar los momentos difíciles para expandir su obra. Entonces, cuando nosotros atravesamos un momento difícil, tratemos de dejar de pensar solo en lo terrenal, tratar de ver las cosas desde una perspectiva eterna y decir: ¿qué es lo que Dios puede expandir o hacer en medio de este tiempo que estoy viviendo? ¿Cómo Dios puede expandir su obra en este tiempo? Y también hacernos la pregunta a nosotros: ¿estoy dispuesto a ser un instrumento de Dios aún en los momentos difíciles de la vida? Porque hay veces que uno pasa por un momento difícil de la vida y quiere hacer pausa a todo, y no hay nada más importante que resolver su crisis, y no hay nada más importante que resolver sus finanzas, y no hay nada más importante que resolver su salud, y no hay nada más importante que resolver la graduación de sus hijos, aunque sus hijos tal vez no han ni nacido. Entonces así nos pasa, y entonces ponemos en pausa el que Dios nos utilice para diferentes cosas, porque yo estoy pasando por una situación, yo estoy pasando por una crisis, yo estoy pasando, y está bien, hay momentos donde hay que hacer una pausa, pero esa pausa no significa que yo dejo de estar dispuesto a ser usado por Él. Es diferente hacer una pausa tal vez a un trabajo ministerial a hacer una pausa al seguir haciendo discípulos de Cristo. Es muy diferente y no se pueden relacionar, o no se pueden ver como la misma cosa, porque todos tenemos esta responsabilidad de hacer discípulos en todo tiempo, ¿ya? Y podemos más bien aprovechar nuestros tiempos de dificultad para acompañar a personas que necesitan de Cristo. Tal vez usted y sus compañeros de trabajo están pasando por una situación difícil,
Bueno, es una oportunidad para predicar el Evangelio y dar esperanza a aquellos que están pasando por la misma situación que usted está viviendo. Tal vez usted ha perdido un familiar, y esto pasa, no sé si ustedes han visto cómo los funerales es una maravillosa oportunidad para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? O una consejería es un maravilloso momento para predicar el Evangelio. Son momentos donde las personas estamos en necesidad, y son puertas que se abren para que nosotros podamos enseñar de Cristo y expandir la obra de Dios aquí en la tierra con nuestros dones y tener ese privilegio de ser parte de la obra del Señor. Entonces, eso es lo que vemos en esta primera sección. ¿Cómo podemos seguir siendo instrumentos del Señor a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis, a pesar de una persecución? Y también cómo el Señor sigue respaldando la expansión del Evangelio a personas que antes no tenían acceso a esto. Entonces, muchos gentiles recibiendo el Evangelio, recibiendo a Cristo, incluso por la predicación de otros discípulos creyentes y no de los apóstoles, que eran aquellos que eran como los que uno pensaría los más cargas para hacer esto. Pero no, eran seres humanos corrientes que simplemente andaban caminando hacia una ciudad y en ese camino predicaban de Cristo. ¿Okay? Lo siguiente que vemos en los versículos 22 al 26 es el impacto que tienen las personas de buen corazón, llenas de fe y del Espíritu Santo en las otras vidas. ¿Okay? Dice, la noticia de esto, ¿cuál noticia? La noticia de que se estaba predicando el Evangelio en Antioquía, en Chipre, en Fenicia, por medio de todos los cristianos que se fueron en la persecución y que habían gentiles que se estaban convirtiendo. Esa noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y entonces enviaron a Bernabé a Antioquía, ¿okay? El cual, cuando vino, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé es enviado. No sé si usted se acuerda, pero ya habíamos hablado un poquito de Bernabé. Bernabé fue un personaje muy importante. Fue muy importante porque fue esta persona que cuando Saulo se convirtió y todos los apóstoles en Jerusalén le tenían miedo, Bernabé acompañó a Saulo, lo escuchó, lo guió y le dijo a los discípulos: tranquilos, todo está bien con él, podemos permitir que venga con nosotros, no nos va a matar, no nos va a perseguir, ahora es uno de los nuestros. Entonces Bernabé es el que acompaña y el que guía constantemente a Saulo en este caminar, en este tiempo, y lo ayuda. Y aquí lo mandan a hacer una tarea. Le dicen: Bernabé, vaya, eche ojo a ver qué está pasando en Antioquía, porque nos están diciendo que hay gente predicando a los gentiles, que hay gentiles que se están convirtiendo. Eso está raro, ¿verdad? Recuerden que estamos en un momento donde el tema de la predicación a los gentiles no es tan bien vista, ¿verdad? Entonces eso está raro. Vaya, eche ojo. Hay que asegurarse de que esos gentiles creyentes de verdad sean creyentes, de verdad el Señor esté aprobando eso, y además de que lo que se les esté enseñando sea lo correcto, ¿verdad? Hay que ir a ver que sean instruidos debidamente. ¿Para qué? Para mantener la unidad de la iglesia, para mantener a esta iglesia unida. Entonces Bernabé camina, ¿verdad? O viaja hasta allá y se encuentra en Antioquía y ve lo que está pasando. Y cuando ve lo que está pasando, Bernabé dice que se alegró de lo que vio, que cuando él llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. Se regocijó es que se alegró, se llenó de gozo, y que más bien lo que empezó a hacer fue animar a las personas para que no se desviaran y para que permanecieran fieles en lo que les acababan de enseñar. ¿Por qué pasa esto? Y nos da la explicación el mismo Lucas. Dice: Bernabé se alegró de lo que vio porque él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. La reacción de Bernabé ante lo que sucede aquí en Antioquía es normal de una persona que está llena del Espíritu Santo. Es normal de una persona que tiene fe, que está llena de la fe en el Señor Jesucristo. Aquí habrían reacciones de reacciones.
¿verdad? Si uno le dice, vaya a ver lo que está pasando en aquel pueblo, alguien puede haber salido, hay un montón de locos. O Bernabé se pudo haber puesto celoso para decir, ¿quién les enseñó esto? No, todo está mal, yo les vengo a enseñar lo que de verdad es. O Bernabé pudo haber hecho un reporte de que se están convirtiendo en gentiles. Eso es terrible, eso es malísimo. Aquí hay que corregir todo esto porque todos los gentiles están creyendo y esto no es para los gentiles. Él pudo haber hecho eso. Incluso tenía autoridad para poner un alto a lo que estaba pasando y decir, no se predica más a esa gente, ellos no deberían escuchar ese mensaje. Pero no, Bernabé está siendo guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sigue llevando su obra. Y vemos aquí una reacción de una persona dirigida por el Espíritu Santo, donde dice, vio la gracia de Dios. Me encanta porque él no dice, vio la gran predicación, vio el buen comportamiento, vio lo carga que eran, vio todo lo que estaba pasando, vio el gran templo, vio el montón de creyentes, vio la iglesia próspera. No dice eso. Y a veces nosotros nos distraemos por las cosas que vemos muy bonitas, pero no vemos lo esencial, que es la gracia de Dios. Está la gracia de Dios en ese lugar. Se ve la mano de Dios en ese lugar. Se ve que Dios está haciendo algo en los corazones de las personas, que Dios está restaurando las vidas de las personas, que personas que no tenían una idea de quién era Jesús lo están adorando. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba presente y Bernabé supo ver esto. Y Bernabé reconoció la importancia de lo que Dios estaba haciendo ahí. Bernabé no dijo, qué cargas son estos o qué pésimo está esto. Bernabé dijo, Dios está haciendo algo aquí. Dios está haciendo algo grande, Dios está haciendo algo lindo, Dios está haciendo algo muy bueno. Y empezó a enseñar a las multitudes en este lugar. Bernabé quiso que no solamente hubieran creyentes, sino que se dedicó a discipular a los creyentes. Y no solamente dijo, yo aquí me encargo de comerme esta bronca, sino dijo, aquí hay algo muy bueno pasando, Dios está haciendo algo aquí, me voy a quedar acá, pero voy a pedir refuerzos, porque lo que está pasando aquí es buenísimo, hay gente que necesita escuchar. Y entonces Bernabé dijo, me voy a traer a mi compita, a Saulo de Tarso, y me lo traigo para acá, ¿verdad? Entonces Bernabé salió de Antioquía a Tarso, que está muy cerquita, y se lo trajo. Y aquí, bueno, habían pasado aproximadamente unos 8 años de ese primer encuentro entre Bernabé y Saulo. 8 años después de que había pasado ese primer encuentro con Bernabé, Saulo y los hermanos en Jerusalén, ¿verdad? Bernabé dijo, me voy a traer a Saulo a ayudarme en esta enorme tarea. Recuerden, esto es una ciudad enorme, es una ciudad importante, es una ciudad gigante en donde las multitudes están queriendo escuchar del Evangelio. Y entonces Bernabé dijo, aquí necesitamos lo mejor que tengamos, todo lo que esté por aquí, que se venga para acá, porque hay que predicar el Evangelio. Y esto me gusta mucho porque es una vez más ver a alguien que tiene un corazón guiado por el Espíritu Santo, un buen corazón, que no dice, esta obra, así como la encontré, ahora es mía. Ya conocemos, como digo, iglesias de iglesias, donde un pastor llega, ve un terrenito que está bonito, una iglesia que está creciendo, llega y dice, ahora esta es mi iglesia, esta es mi obra. Y se adueña de la obra y hace lo que él quiere, y a veces sale muy bien, pero tiene este corazón de decir, esta es mi obra. Y aquí vemos que Bernabé dice, vio la gracia de Dios, vio la obra de Dios, y no dijo, ahora sí, este es el momento de brillar, yo me voy a quedar con la iglesia de Antioquía, ya Pedrito está con la iglesia en Jerusalén, Pablo está con la iglesia de Tarso, está muy bien acomodito. No, digo, aquí Dios está haciendo algo, hay que traer, hay que ayudarnos, hay que predicar lo más que podamos. Y Bernabé se quedó ahí 1 año con Pablo enseñando a las multitudes, enseñando a las personas que no conocían del mensaje de Jesucristo y enseñando también a los nuevos discípulos a permanecer fiel en el Evangelio. Esto es demasiado chido. Es demasiado bonito ver la obra de Dios, es demasiado bonito ver un hermano en la fe que tiene un corazón correcto. Y en Bernabé, que acuérdense que le llamaban el hermano de la consolación, ¿verdad? Era como lo que significaba, otra forma en la que lo llamaban, ¿verdad? Y es un hombre que si era además alguien que consolaba a los demás, era un lujo de persona.
Era una teja, Bernabé. Y además lo vemos aquí que tiene la oportunidad tal vez de adueñarse de algo, y él no tiene ese corazón. Tiene un corazón guiado por Dios, que se deja usar por el Señor, que se trae a un hermano para seguir ayudando en la obra, que piensa en ellos, que es humilde para reconocer que no puede solo, y que prioriza los objetivos del Señor antes que sus propios objetivos. Y era tal el buen ver y el buen hacer de esta iglesia en Antioquía que por primera vez se les llama cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque si a usted le dicen que usted es cristiano, es porque usted se está comportando como Cristo. Usted creía en Cristo, dependía en Cristo, profesaba a Cristo, y entonces decían, estos son los cristianos, ¿verdad? Entonces este elemento de cristiano siempre es pequeñitos Cristos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos en esta iglesia. Pequeños Cristos que viven conforme a Cristo, que representan a Cristo, que no se avergüenzan de Cristo y que son llamados así por sus comportamientos y por su testimonio. Ahora, tenemos que ver aquí que, como nos enseña Bernabé, los cristianos tenemos que ser personas llenas de fe, dispuestas a edificar a los demás y a trabajar en equipo por el reino de Dios. No personas que quieran jalar para su saco y estén dispuestas a serruchar del piso a otro con tal de obtener una posición en los trabajos del Señor. Es tan duro a veces ir a reuniones de iglesias o de pastores y ver que eso parece la Asamblea Legislativa. Es durísimo, es durísimo. El año pasado tuve la posibilidad un par de veces de ir a unas reuniones de pastores evangélicos que querían comunicar algunas cosas y llegar a algunos acuerdos, y primero era un desfile de posiciones, de roles, de jerarquías, y después de eso empezaba la politiquería, a hablar y hablar de hay que hacer esto, hay que mover lo otro, pero nunca pensando en el reino de Dios. Y yo honestamente dije, yo no vuelvo a estar en eso. Esto es una pérdida de tiempo, y además aquí, o sea, ¿en qué estamos? ¿De qué se trata esto? Parece que es mover influencias y conversar con unos y otros para ir escalando posiciones, pero no para pensar en las personas no creyentes, no para predicar el evangelio. Un cristiano debe tener un corazón dispuesto a edificar a los demás y a trabajar en equipo por el reino de Dios, no por su propia gloria, no por su posición, no porque le conviene. Lo segundo que veo es que los cristianos que tienen un corazón sano y un corazón guiado por el Espíritu Santo entienden que es más importante lo que Dios hace que ellos mismos. Es más importante lo que Dios hace que ellos mismos. Bernabé aquí no pensó que la gloria tenía que ser para él. Bernabé pudo haber dicho en el informe a Lucas y a quien sea, yo llegué y ahí no habían creyentes, empecé a hablar yo y todo el mundo se convirtió. Él fue a revisar qué estaba pasando y él pudo haber dicho eso, pero eso no es lo que pasa. Lo otro que vemos también es que la enseñanza de la palabra es clave para el crecimiento espiritual de los creyentes. Cuando él llegó, él dijo, tengo que llamar a Saulo y tenemos que predicar a las multitudes, tenemos que seguir enseñando a las personas, tenemos que continuar con el trabajo que ya empezaron estos discípulos de enseñar a Cristo, de predicar de Cristo. Nosotros tenemos que continuar con eso. No es solamente predicar una vez e irse. Ellos se quedaron un año trabajando en esa iglesia, discipulando, acompañando, guiando a las personas de esa iglesia. A las multitudes estuvieron guiándolas. Y lo otro que veo es que el hecho de que estos discípulos los llamen cristianos destaca muchísimo que hay una identidad en Cristo. Ya no es el gentil, ahora es el cristiano. Ya no es el judío, ahora es el cristiano. Nuestra vida refleja verdaderamente el carácter de Cristo como para poder identificarnos con ello. Cuando usted se pone la camisa de cristiano, vive como cristiano. O cuando usted anda cualquier camisa y anda en cualquier lado y lo ven actuar, dicen, ese es cristiano. Ese vive una familia, debe ser cristiano por la familia que tiene. Debe ser cristiano por el matrimonio que tiene.
debe ser cristiano por cómo maneja las finanzas. O más bien dicen, debe ser cristiano porque está robando la plata del trabajo. Ese es el pastor cristiano. Ese sí es un título fuerte. Y era a mí cuando yo digo, yo soy pastor. Usted está en la fama, tiene toda la plata. Y yo, ay, ¿qué hemos hecho? ¿Verdad? O sea, no, hay que ubicarse. Si somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Si decimos ser cristianos, tenemos que dar testimonio cristiano. Si yo digo soy de Cristo, soy de Cristo. Mi vida es de Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Todo en mí le pertenece a Cristo. Y por ende me pongo el título de cristiano. Pero yo no puedo decir, yo soy de Cristo, pero vivo la vida como me da la gana sin ser de Cristo. Eso no es ser cristiano. Eso es poner el título de cristiano a un nivel muy bajo. Y es interesante porque me cuenta mi hermana que una de las grandes razones por las que los musulmanes no soportan a los cristianos es porque ellos dicen, es que Shakira es cristiano, es que los cantantes que ustedes tienen allá, ellos son cristianos, ellos hablan de Dios, ellos son cristianos. Entonces nos asocian a todos nosotros con cualquiera de este lado que habla algo de Dios. Entonces dicen, esos son los cristianos. Entonces, parte de la razón por la que ellos dicen, yo no quiero saber nada del cristianismo, es porque ellos piensan que lo que nosotros creemos aquí en el occidente es una charanga. Y a veces vivimos así. Entonces es un gran problema que nosotros estemos hablando como si fuéramos cristianos y vivamos la vida hecho una charanga, porque eso impacta lo que está pasando en otras partes del mundo. Eso impacta a quien quiere venir o quien no quiere venir a una iglesia. Eso impacta en el tema que hablamos al principio de iglesias de iglesias. A veces hay iglesias que quieren hacer un esfuerzo muy lindo, pero los miembros de esa iglesia, a veces es una cosa de loco su forma de vivir. Y la gente llega y dice, no, yo a esa iglesia no llego más. Vieras el desmadre que había ahí entre el pastor y la secretaria. Vieras el desmadre que había ahí entre el líder de adoración y otra hermanita. Eso es de cuidado. Porque si somos cristianos, debemos vivir como cristianos. Porque nuestro testimonio afecta a las multitudes. Bernabé era un hombre de testimonio y los creyentes en Antioquía eran hombres de testimonio que se identificaban en Cristo como cristianos y vivían como cristianos. Y vemos también el resultado de esto más adelante, o evidencias de esto. Y es que aquí hay una iglesia que no es movida por emociones, que no es movida por placeres, que no es movida por inquietudes o por accidentes, sino que es una iglesia movida por el Espíritu Santo. Vean lo que dicen los versículos 27 al 30, finalizando esta porción de la Biblia. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo primero que vemos acá es que a Antioquía de Jerusalén llegaron unos profetas. Es muy interesante que en el lenguaje bíblico, no importa usted para dónde fuera, en cualquier dirección, siempre era bajar de Jerusalén, ¿verdad? Aunque fuera para el norte, para el sur, para el este, siempre se dice bajaron de Jerusalén. No piense, a veces uno le hace, yo digo bajaron y es que fueron para abajo, geográficamente, pero yo como Antioquía está arriba, o sea que Antioquía abajo. No, es que a ellos siempre decían bajaron a cualquier lado de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que unos profetas llegan de Jerusalén, les hablan del hambre y curiosamente, la obra de un profeta, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, era proclamar la palabra de Dios y en algunas ocasiones predecir algunos eventos futuros, ¿verdad? No todos los profetas predecían eventos futuros, no toda profecía tenía que ver con algo que iba a pasar. No, profetizar era proclamar la palabra de Dios, no necesariamente con cosas que iban a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces, y este era un don del Espíritu Santo.
¿verdad? Y aquí vemos a algunos de estos profetas, específicamente a Agabo, que llegó y dijo que iba a haber gran hambre en toda la tierra. Y se nos dice que esto ocurrió, que sí fue real, que pasó, que ocurrió en el reinado del emperador Claudio, ¿verdad? De hecho, bueno, el emperador Claudio reinó desde el año 41 hasta el año 54 después de Cristo. Y se dice que en esos 13 años, perdón, de gobierno hubo mucha escasez en muchas partes del reino. Y que el historiador Josefo, que es un historiador maravilloso que escribió todos estos hechos desde otras escrituras, entonces habló de un hambre especial que afectó muchísimo a muchas de estas ciudades, principalmente a Palestina, en el año 46 después de Cristo. Entonces se asocia, ¿verdad?, este escrito de Josefo con el tiempo en el que estuvo en el gobierno Claudio, que fue del 41 al 54, y hubo una gran hambre en el 46 específicamente, ¿verdad? Entonces hay un hecho que confirma que fue real esta profecía, que pasó y que se dio principalmente en la zona de Judea, de Jerusalén y esos alrededores, no tanto en esta zona de Antioquía, Chipre y Cirene, curiosamente, ¿verdad? Entonces, esta gran hambre en todas partes de la tierra afectó mucho más a Jerusalén que lo que estaba afectando a estos hermanos cristianos en Antioquía. Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados, sino que ellos dijeron: mandemos cosas a nuestros hermanos en Jerusalén porque ellos están pasando hambre, ¿verdad? Mandemos cosas. Y esto es muy importante, ¿verdad? La evidencia del cristiano es este amor por las personas en necesidad, ¿verdad? Esta es una de las evidencias. El amor cristiano no solamente se demuestra con palabras, el amor cristiano se demuestra con acciones concretas de generosidad. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en tiempos de necesidad, y eso es algo que no es opcional en la palabra de Dios. Y me gusta mucho porque aquí dice que cada quien ayudaba de acuerdo a lo que tenía. O sea, se ayuda proporcionalmente. Si usted tiene mucho, ayude mucho. Si usted tiene poco, ayude poco. El mucho siempre. Pero no porque usted diga yo tengo muy poquito, no se puede ayudar. Y no porque usted diga yo tengo mucho, voy a dar poquito nada más, ¿verdad? O sea, cada quien da de acuerdo a lo que Dios lo ha bendecido. Nuestras bendiciones, lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para ser de bendición para las demás personas. Entonces es muy importante, como dice acá, se da de acuerdo a lo que Dios les ha dado, proporcional, ¿verdad? Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a ayudar a nuestros hermanos en necesidad? Siempre es una pregunta que hay que hacerse. Es una pregunta que hay que estar revisando constantemente, porque a veces uno está muy pendiente de eso y después hay momentos donde uno se olvida a todo el mundo, y se le olvida que hay gente en necesidad, y se le olvida las necesidades de nuestros hermanos, y se nos olvida tal vez la necesidad de la iglesia que está abajo, o del lugar en el que estamos que sirve al Señor, o se nos olvidan las necesidades del vecino, ¿verdad? O sea, hay muchos momentos donde estamos tan agobiados y llenos de cosas que se nos olvida pensar en la necesidad de otros. Y lo otro que vemos también acá es que este debería ser como la forma de operar. Una iglesia sana no se limita a las diferencias geográficas o culturales para pensar en sus hermanos. No dice, no, es que nosotros somos la iglesia del cuarto piso, no ayudamos a las del 1, 2 y 3, entonces estamos más cerca del Señor. No, nosotros somos parte de una gran iglesia. Nosotros somos parte del gran cuerpo de Cristo, y tenemos que pensar cómo podemos fortalecer esa unidad entre las iglesias, cómo podemos fortalecer a nuestros hermanos, cómo podemos apoyar a otras comunidades cristianas el día de hoy, cómo podemos apoyar a otros hermanos cristianos en otras latitudes el día de hoy, cómo podemos ayudar a un hermano cristiano que está empezando una iglesia allá en Desamparados, allá en Alajuela, allá en San Carlos, allá en Guanacaste, allá en Talamanca. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos cristianos que están trabajando en otras partes?
La iglesia de Antioquía lo tenía claro. Mandémosles comida, mandémosles cosas, ayudémosles en sus necesidades. Que Bernabé y Saulo se vayan con el carrito lleno. Que se lleven todo, se lo den a los ancianos y que ellos repartan por allá. Termino con esto. Hay iglesias de iglesias. Iglesias que hacen cosas muy bonitas. Hay iglesias que hacen cosas muy feas. Hay iglesias que cuando hacen cosas muy feas lastiman mucho a las personas. Lastiman muchísimo al cristianismo. Personas que dicen: yo no vuelvo a una iglesia en mi vida, porque han vivido experiencias muy feas en iglesias. Y hay iglesias que hacen cosas muy bonitas y que más bien bendicen a las personas y edifican a las personas y edifican el cristianismo y hacen crecer el cristianismo. Y la gente dice: no, es que usted no ha venido a mi iglesia, por eso es que usted dice eso. Y ese es el otro comentario. Las iglesias que hacen cosas bonitas necesitan personas involucradas y dispuestas a participar con sus vidas y su generosidad para que las cosas bonitas pasen. Una iglesia bonita no es una iglesia que tiene un templo bonito. Una iglesia bonita es aquella que tiene miembros con un corazón bonito. Una iglesia bonita es una iglesia que tiene miembros con un corazón generoso. Y no solamente para hablar de platas. Un corazón generoso para recibir en la casa. Un corazón generoso para perdonar. Un corazón generoso para abrazar. Un corazón generoso para invitar a comer. Un corazón generoso para llevar a la casa. Un corazón generoso para prestar una sombrilla. Eso es una iglesia bonita. Qué bonito es llegar a un lugar en donde usted dice: mira, la primera vez que yo llegué me abrazaron, me chiñaron, me habló todo el mundo, estuvo presente ahí todo el mundo, me fui, yo me sentí que yo era la estrella de la noche, porque todos tenían que ver conmigo, todo el mundo me llegó a saludar. Eso hace una iglesia bonita. Nosotros como iglesia hoy tenemos que ver esta iglesia como un ejemplo maravilloso de una iglesia que hace las cosas bonitas. Y no pensar que: ay, yo ya soy miembro de esta iglesia, qué pereza hacer algo. No, tenemos la posibilidad siempre de pararnos en esa puertita, abrazar al que pase por ahí, de pararnos ahí atrás a hablar con aquellos que vienen por primera vez todos los sábados, de preguntarle a alguien cómo están sus hijos, cómo está su familia, cómo está la mascota que estuvo enferma la semana pasada, cómo está el trabajo. Todos tenemos esa posibilidad, y eso es lo que hace una iglesia bonita. Una iglesia bonita no la construye un pastor, la construyen los miembros de la iglesia, la construyen los cristianos. Esta iglesia era una iglesia bonita porque estaba siendo movida por el Espíritu Santo y no por sus pensamientos. Es una iglesia que aprovecha las oportunidades en medio de la crisis. Ya vienen tiempos muy lluviosos y hay muchas personas que la pasan mal en este tiempo. Es una oportunidad para mostrar a Cristo. El año pasado pudimos llevar un montón de ropa a Esterillos porque habían familias que se habían inundado, se quedaron sin nada, y pudimos hacer eso. Estemos, como decimos en el fútbol, puntita de pie, es como listo para salir corriendo. Listo para salir corriendo, puntita de pie es así, así, puntitas. Entonces estoy listo para correr, a ver a quién hay que ayudar en este tiempo de lluvias. Si usted conoce a alguien, si usted dice: yo tengo un hermano, un amigo, un vecino, una iglesia en tal lado, una comunidad que se les inundó todo y lo perdieron, hablemoslo, tráigalo a la iglesia, oremos, valorémoslo, veamos si podemos ayudar y cómo podemos ayudar en medio de las crisis que las personas están pasando. Qué bonito es que la gente diga: no, esas iglesias sí ayudan. Una familia que lo diga, no importa que el resto del país diga que no, pero una familia que diga: no, a mí la iglesia cristiana de verdad me ayudó en este tiempo de crisis. Ya eso valió, para que se acerquen tal vez a la iglesia de su comunidad, tal vez no a la nuestra, pero se acercan a la iglesia que hay por ahí cerquita y quieren conocer del Señor. Una iglesia movida por el Espíritu Santo es una iglesia que, aunque no estén los apóstoles entre ellos, predica el evangelio. Que aunque no estén los pastores, que aunque no estén los líderes, que aunque yo no tenga una posición de liderazgo, yo predico el evangelio. Eso es una iglesia movida por el Espíritu Santo. Una iglesia movida por el Espíritu Santo es una iglesia que ayuda a los demás hermanos en necesidad, que ayuda a los demás cristianos en necesidad. No importa dónde estén, ni lo que estén pasando, ni si en algún momento tuvimos algún problema con los de Jerusalén, no importa.
les ayudamos en tiempos de necesidad. Es una iglesia que escucha a sus pastores y a sus profetas. Es una iglesia movida por el Espíritu Santo. No dice aquí el texto que cuando el profeta llegó se burlaron de él y nadie le hizo caso. No, sino que fueron obedientes para incluso ayudar a otros. Y tal vez se prepararon en ese tiempo, tal vez buscaron formas de incluso tener para dar a otros, ¿verdad? Una iglesia movida por el Espíritu Santo es una iglesia que se apoyan unos a otros para cumplir la misión. Y que si hay que llamar a Saulo y a ir hasta Tarso por él, lo vamos a hacer para que el mensaje sea predicado. Si hay que buscar más personas para que el mensaje sea predicado, lo vamos a hacer. Si hay que invertir más recursos, lo vamos a hacer. Si hay que cambiar la forma, lo vamos a hacer. Que se dispone a buscar ayuda, a apoyarse y hacer lo que tenga que hacer para cumplir la misión del Señor. Y una iglesia movida por el Espíritu Santo es una iglesia conformada por personas de diferentes trasfondos, pero que se identifican con algo en común, y es Cristo. Y ese es su centro. Todos aquí venimos de diferentes historias, diferentes traumas, diferentes broncas, diferentes alegrías, diferentes éxitos, pero estamos unidos por una razón. Y es que todos a los pies de la cruz estamos parejitos y necesitamos a Cristo de igual manera. Hoy es un tiempo, un día en donde Hechos nos sigue enseñando y moviendo hacia prediquen el Evangelio. Si Hechos nos deja algo claro es, hay que predicar el Evangelio donde uno vaya. Y yo no sé cuántas veces nos lo tienen que decir aquí cada sábado. Pero ya va a llegar, bueno, ya llegó el punto donde ya no hay excusa. Ya aquí nadie puede decir, ay, yo no sabía que eso se hacía. No, ya hemos visto 11 capítulos y el Evangelio de Juan que vimos también, donde constantemente se nos invita a prediquen las buenas noticias de Cristo donde sea que vayan y a quien sea que se toque, ¿verdad? Voy a orar y después vamos a celebrar la Santa Cena y disfrutar un ratito en comunión. Señor, gracias por esta hermosa iglesia que desarrollaste hace miles de años en Antioquía. Gracias porque hoy los vemos, podemos encontrarnos un hermoso modelo para ver cosas lindas que podemos traer a nuestra iglesia, como el apoyo mutuo, como el ayudar a los necesitados, como la predicación de todos los miembros, aunque no hayan, sin pensar en jerarquías, en posiciones, en liderazgos, no, todos predicaban tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a vivir como esta iglesia. Ayúdanos a pensar en la misión como lo más importante y en la necesidad de las personas como esa gasolina para predicar tu mensaje, porque las personas necesitan tu evangelio, las personas necesitan tu salvación, las personas necesitan tu restauración, las familias, los matrimonios, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo necesitan ser rescatados. Y nosotros tenemos un mensaje poderoso que dar, Señor. Confiamos en tu mensaje, confiamos en tu poder, Jesucristo. Te pedimos, por favor, Señor, que nos des la valentía y el corazón como el de Bernabé, que es un corazón humilde para reconocer que necesita ayuda para enseñar, que es un corazón humilde para reconocer que lo que está pasando es la obra de Dios y no la obra de sus manos, con un corazón sano para entender que Dios está haciendo grandes cosas y que puedo ser un instrumento de esto sin importar el tiempo que esté atravesando, Señor. Te damos gracias porque este mensaje ha llegado a nosotros, porque tenemos el privilegio de participar como Saulo, como Bernabé, como Pedro, como embajadores tuyos, Señor, aquí en la tierra. Qué privilegio compartir tarea con hombres como Pedro, como Saulo, como Bernabé, Señor, en nuestros tiempos. Que podamos ser imitadores de ellos y caminar como ellos caminaron, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos la celebración de la Santa Cena, entonces van a pasar nuestros anfitriones ahí con un pancito y un fresquito
Y recordar, hacer un pequeñito recordatorio. Hacer un pequeñito recordatorio de qué significa, ¿verdad?, esto de la Santa Cena. Recordar como algunos aspectos principales, que verdad esto nunca lo hagamos como a la ligera, sino podamos reflexionar un poquito de que este es un tiempo de comunión con el Señor Jesucristo y comunión con nuestros hermanos. Es decir, aquí está nuestra familia de la fe. Si somos partícipes de estos, porque somos la familia de Dios, ¿verdad? Y recordar 3 puntos principales tal vez del significado de la Santa Cena. El primero es que es un recordatorio. Conmemoramos, Jesús nos dijo que conmemoráramos esto. Es un recordatorio del sacrificio de Jesús en la cruz. Recordamos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que murió para que fuéramos perdonados y que resucitó victorioso y glorioso. Y que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, lo que hacemos es recordar eso, que su cuerpo fue quebrantado, que su sangre fue derramada y que lo hizo por nosotros. En nuestra condición, en nuestro pecado, en nuestra historia, en nuestro presente, Jesucristo murió por nosotros, fue quebrantado por nosotros. El segundo significado es más que una tradición, ¿verdad? Es recordar que somos un solo cuerpo, que estamos unidos en un solo cuerpo, no en varios, no, un solo cuerpo, y la cabeza es Cristo. Él es la cabeza de nuestra iglesia, somos una sola familia en Él, viniendo de diferentes lugares, con diferentes idiomas, con diferentes trasfondos, colores, gustos, pero somos una sola familia en Cristo. Y lo tercero es que siempre es un bonito momento para renovarnos con el Señor. Es un momento para renovar el compromiso que tenemos con Cristo, ya que cuando tomamos el pan y tomamos el juguito, recordamos que hemos sido comprados con la sangre de Jesús y que nuestra vida descansa en Cristo. Y hay momentos donde vivimos como si eso no fuera, o pasamos por tiempos muy duros olvidando que el Señor pagó por nosotros y que tenemos identidad en Él, amor en Él, verdad en Él, gracia en Él, bondad en Él, corrección en Él, y que más allá de todas las dificultades o todas las metidas de patas que nosotros tenemos, el Señor nos compró. El Señor nos compró con su sangre. Y también es un lindo tiempo para hacer una revisión, una introspección acerca de cómo estamos, examinándonos cada uno de nosotros, examinándonos antes de participar y reflexionar sobre nuestras vidas, pedir perdón por nuestros pecados, recordar que la gracia del Señor está disponible a pesar de mis pecados y que puedo correr una vez más a los brazos del Padre y decir: Señor, aquí estoy y te necesito. Y necesito renovar mi fe, renovar lo que pienso, renovar mi mente de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu obra en la cruz. No a mis pensamientos de hoy, no a mis acciones. Te necesito, te necesito, te necesito. Y finalmente, pensar en que la Santa Cena no solamente, y esto me gusta mucho, lo dijo Pablo, ahorita lo vemos, no solo mira al pasado, sino que mira al futuro, porque nos llena de esperanza, diciendo: nosotros celebramos esto hasta el día en que regrese el Señor Jesucristo. Entonces es un acto muy bonito de celebrar lo que hizo Jesús por nosotros, de que nos ha perdonado, de que nos ha traído a una familia, de que podemos renovar nuestro compromiso con Él, que podemos examinarnos y saber que este examen, aunque no lo pasemos, su gracia nos da paso, y recordar que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 11, 23 al 29: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, toma su pancito, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Quieren? Participamos del pan.
De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para siempre. Señor Jesús, te damos muchas gracias por comprarnos con tu sangre preciosa. Gracias por perdonarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por permitirnos, Señor, tener esto como un momento para recordarlo. Porque en medio de tantas cosas que hacemos, Señor, sabías que necesitábamos algo para recordar. Y este es un tiempo para recordar que has vencido, que venciste a la muerte, venciste al pecado, y que eso ahora me da la posibilidad de ser justificado, santificado, perdonado y tener acceso al Padre por tu sangre, Señor. Creo que mis pecados han sido perdonados. Creo que moriste por ellos y que no hay condenación para mí por mi pecado. Creo que ahora soy libre del pecado y puedo vivir como Cristo vivió. Creo que no soy esclavo del pecado y que tengo el poder del Espíritu Santo para salir de él. Creo que el Espíritu Santo ha llegado a mi vida y por medio de tu obra, y que tengo un espíritu de dominio propio, no de temor, que puedo amar y perdonar a las personas, que puedo servirlas, porque tu Espíritu Santo me equipa para ello, Señor. Señor, creo que soy una nueva persona por lo que hiciste en esa cruz, por tu obra por mí, Señor. Te doy gracias, Jesús, por tu obediencia hasta el final, por rescatarme, por darme nueva vida y por darme la garantía y la promesa de la vida eterna, Señor. En tu nombre santo hoy oramos juntos como iglesia, pidiéndote que lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido y lo que hemos admitido en este tiempo, Señor, dé fruto no solamente hoy o mañana, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Que entendamos que necesitamos más momentos como estos para permanecer fieles en tu enseñanza. En nombre de Jesús.